Bien, qué bueno que ya regresó la pastora. Amén. Bueno, aleluya. Gloria a Jesús. Hubiera visto lo que hizo Gladys, pastor. Vamos a hablar de Gladys. Gloria a Dios, aleluya. Gladys fue la mujer de Dios que siempre ha sido. Amén. Amén. Así es. Aleluya. No, le quería decir, usted no tiene idea cuánto Gladys ora por usted, Ay, pastora. qué linda. Sí, bastante. Increíblemente. Sí, los brazos míos están. Puedo ver, no sé, la veo, siempre tengo una imagen de Gladys como Celi es para nuestro apóstol. Sí. Gladys Wow. tiene como esa relación de nunca rendirse con ella, nunca. Nuestra iglesia comenzó con varias familias y solamente creo que Quedó ella. Celi quedó con su esposo y la familia de ellos y otra pareja más. Pero no hay nadie más que haya comenzado el ministerio aparte de Celi. Yo siempre que pienso en Gladys, pienso en Celi. Entonces por eso le digo, ni se imagina lo que hizo Gladys. Lo que viene, la recompensa que viene por Gladys. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta noche. Te doy gracias, Señor, por tu amor infinito. Te doy gracias por el privilegio, Señor, de simplemente, Señor, ser parte, mi Dios, de lo que estás haciendo, Jesús. Gracias, Señor, porque compartió nuestra pastora, Jesús. Gracias porque realmente, Señor, estás haciendo algo nuevo en Patterson. Estás haciendo algo nuevo, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Padre, te doy gracias por esta noche. Te pido, Jesús, te pido, Señor, que hoy, Señor, te muevas de una manera completamente diferente, única e inolvidable, Señor. Gracias, Señor, porque una palabra tuya, Señor, basta para sanar. Una palabra tuya, Señor, basta para detener cualquier fuego, Señor. Una palabra tuya, Señor, basta para darnos la fortaleza necesaria, Señor, para cruzar un mar rojo, Señor, para destruir un gigante, Señor. Te doy gracias, Señor, porque has puesto en mi corazón esta noche para compartirle. Claro, Señor, que nadie se deja robar, Señor. No solamente la enseñanza, sino la impartición de lo que vas a hablar esta noche. Te doy gracias, Señor, porque nada ni nadie, Señor, Señor, podrá detener, Señor, o paralizar lo que estás creando aquí en Movimiento de Gloria, mi Dios. Bendigo a la pastora Margarita, Señor. Padre, activo aún más, Señor, la palabra que fue dada sobre ella, Señor. Porque tú eres un solo Dios, Señor. Y hablas, mi Dios. Y declaro, Jesús, que antes que este año se acabe, Señor, esa iglesia sobrepasará, Señor. Sobrepasará sus comienzos, Señor. Sobrepasará sus comienzos, Señor, en multitudes, mi Dios. En liderazgo, Señor, en fundación y sobre todas las cosas, Señor, en revelación profética, mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias por el manto de profeta que has puesto sobre la pastora Margarita, mi Dios. Declaro, Señor, que no va, Señor, a como ella era antes, Señor, sino que pasa a un nivel completamente y totalmente diferente, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gracias por la pastora y profeta Margarita, mi Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 30. Vamos a leer la Biblia bastante. Es bueno leer la Biblia, amén. Bueno leer la Biblia. 1 Samuel capítulo 30. Y como siempre me gusta hacer un recuento de lo que hemos aprendido. Siento que ustedes van a tener una escuela aquí. Una escuela se va a formar. Algo parecido como un instituto bíblico. Wow. Pero algo como para estos tiempos, algo sobrenatural. Se va a convertir en lugar de equipación.
ministros van a venir a salir de aquí, van a venir y amén. Este lugar tiene esa unción específica para equipar a la gente. Y declaro que eso simplemente es el comienzo de muchos maestros y mucha gente que va a conectarse con la pastora Margarita y van a ustedes a poder equipar a la nueva generación de ministros. Amén. Parecido como un instituto bíblico, pero algo aún mayor. O algo aún mayor. Gracias, Señor. Gracias. Entonces amén. Amén. Hemos estado hablando del reino de Dios. Siempre damos un recuento de las cosas que hemos aprendido, porque el ser humano, cuando ya uno le dice las cosas por 7 veces, ahí es cuando ya capta. No es una, no es dos, no es tres, no es 4, sino por 7. La 7ª vez ya el humano ya comienza a captar. Entonces ya espero que después de la 7ª vez que le repita ya se lo sepan de memoria. Hemos estado hablando del reino de Dios. Amén. La iglesia está en el reino de Dios, pero la iglesia no acarpa todo lo que es el reino de Dios. La iglesia es el núcleo y el reino de Dios tiene que ver con todo este planeta, con todos los puntos de la sociedad. Les dije que la palabra reino significa el dominio del rey. Dominio del rey. ¿Quién es el rey? Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando hablamos del reino, estamos hablando de Jesús. Simplemente estamos diciendo lo que debe ser en la tierra de acuerdo a su voluntad, su dominio. ¿Amén? Entonces hablamos del reino, hablamos de la identidad, hablamos del secreto de Jesucristo. ¿Cuál es el secreto del poder de Jesucristo? La identidad y la intimidad. La identidad refiriéndose a quién era en Dios, y la intimidad, su búsqueda con su Padre Celestial. Él se iba horas y horas. Y habíamos explorado el ejemplo que antes de él escoger sus apóstoles fue orar toda la noche. Entonces, ¿cuántos de nosotros cuando tenemos que hacer una decisión bien difícil, cogemos y oramos y ayunamos toda la noche? Entonces Jesús nos enseñó, si Él lo hizo siendo quien Él era, ¿cuánto más nosotros? Amén. Luego comenzamos a aprender mucho más de los dones que el Señor nos ha dado. Hablamos de los dones del Padre. Amén. Son los dones de la gracia, y está en Romanos capítulo 12, y aprendimos que es para todo el mundo, ¿se acuerdan? Que todo el mundo, que el musulmán, que el hechicero, que el santero, que el cristiano puede tener estos dones, y esos dones incluyen el don de servir, el don de liderar, el don de animar. Luego entramos a los dones del Espíritu Santo. ¿Y quién puede tener los dones del Espíritu Santo? Solamente los hijos de Dios, aquellos que nacen de nuevo y son llenos por el Espíritu Santo. Por eso se llaman dones del Espíritu Santo. Entonces solamente la gente que está en la iglesia, que son la iglesia, perdón, no están en la iglesia, sino que son la iglesia, pueden obtener estos dones. Y luego estudiamos acerca de los dones de Jesús, los dones del Hijo, y es lo que nos referimos al ministerio quíntuple. Perdón, los dones del Espíritu Santo están en 1 Corintios capítulo 12. 12:4. Amén. Y luego estudiamos del ministerio quíntuple, que cuando Jesús ascendió dio dones a los hombres, y a unos llamó evangelistas, a otros llamó maestros, a otros llamó pastores, a otros llamó profetas, y a otros llamó apóstoles. ¿Se acuerdan la mano? Ya, entonces siempre les voy a repetir eso porque es bueno que ustedes son una iglesia apostólica y profética. Es una de las cosas básicas que deben entender. ¿Se acuerdan que les dije que el pequeño es el maestro? Pues es el que indaga. El índice es el pastor porque es el que está casado con la iglesia, ¿verdad? El del medio es el que más grande, es el evangelista, por el que alcanza afuera, reaches out. Este dedo es el dedo que como que marca el camino, dirige el camino, muestra el camino, es el profeta que está en constante comunicación con Dios. Y luego este que toca todos los dedos, son los apóstoles, porque los apóstoles pueden fluir en todos los dones y los mantos. ¿Y por qué es necesario? ¿Quién se acuerda por qué es necesario que el apóstol fluya en todos los mantos? ¿Recuerdan el ejemplo? Los maestros son opuestos a los profetas. El evangelista es del opuesto al
pastor. Estos dones son maravillosos, pero son dones opuestos del uno al otro. ¿Por qué? En una reunión, siempre les pongo el ejemplo, en una reunión se sientan cuatro ministros quíntuples. Coge el maestro y dice: vamos a vender todo y vamos a comprar Biblias, vamos a comprar libros, vamos a comprar diccionarios bíblicos, nos vamos a ir a equipar a la Universidad de Chicago, vamos a coger e invertir en lo que Dios ha puesto para nosotros. Coge y el pastor dice: no, lo que necesitamos es sillas para acomodar a la gente, esas sillas están ya demasiado duras, hay que coger algo que la gente se sienta cómoda cuando venga. Viene el evangelista y dice: no, vamos a vender todo, no que no haya ninguna silla para hacer una campaña evangelística y ir allá afuera. Y así, no importa, la gente se puede sentar en el piso. Y luego viene el profeta y dice: bueno, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? Haz silencio, vamos a ver lo que el Señor está diciendo. Y luego el apóstol tiene que sentarse ahí, ¿verdad? Ok, esto es lo que vamos a hacer, tú y tú. Entonces el maestro siempre comienza a indagar la palabra de Dios. Sin embargo, el profeta trata siempre de estar en la presencia de Dios. Las dos cosas son necesarias, amén. Pero no podemos tener, no podemos tener demasiado intenso, solamente estar en la palabra y no entrar en la presencia de Dios. O no solamente podemos estar en la presencia de Dios sin conocer la palabra. ¿Por qué? Porque a veces podemos recibir una revelación y tal vez, si no vino de Dios, tenemos que estar fundamentados en la palabra, porque Dios no se va a contradecir a sí mismo. Entonces el apóstol lo que dice es: tú, maestro de Dios, necesitas juntarte con el profeta de Dios. Profeta de Dios, te necesitas juntar con maestro de Dios, y ustedes juntos van a poder impartirse el uno al otro. Amén. Entonces por eso es que necesitamos de los apóstoles. Ok, luego nos concentramos en la profecía. ¿Cuántos les gusta la profecía? Amén. ¿Cuántos profetizan aquí? Amén. ¿Cuántos han practicado esta semana? Amén. No me mientan, porque voy a activar mi don profético. Voy a comenzar a ver caras. No pueden mentir en la casa de Dios. Ok, entonces hablamos de la profecía. Aprendimos que hay un espíritu profético que puede caer en un lugar, puede ser una iglesia, puede caer allá afuera, y cualquier persona puede profetizar. ¿Se acuerdan? Como pasó con el rey Saúl cuando estaba persiguiendo a David. El Señor usó el Espíritu Santo, básicamente se manifestó, y Saúl comenzó a profetizar, pero a tal grado que no se podía mover. ¿Se acuerdan? Entonces dijimos que cuando cae un espíritu profético, todo el mundo comienza a profetizar. ¿Qué es un espíritu profético? Es el Espíritu Santo manifestándose en revelación. El espíritu profético es el Espíritu Santo. Realmente le decimos profético para denominar algo que está sucediendo. Luego aprendimos del don del Espíritu Santo de profecía, y ese es un don que viene a través del bautismo del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? El don básicamente usted lo lleva aquí afuera. El don no depende de la atmósfera, el don depende de que usted lo active. Entonces usted puede ir a la iglesia católica, la iglesia de los brujos, puede ir allá donde están tomando, y su don puede ser activado por usted. Usted trae la atmósfera, no depende de la atmósfera de usted. Entonces eso es algo muy importante, porque a veces, antes, por ejemplo, yo siento que tal vez ustedes pensaban así antes: si uno no sentía como la atmósfera, no estaba en adoración por un buen momento, como que no podía ni hablar en lenguas ni activar. Pero Dios nos ha llamado a cambiar atmósferas, por eso nos dio esos dones. Entonces cuando algo está seco, algo está como muerto, usted comience y active la profecía, y va a ver como la atmósfera cambia inmediatamente. Active hablar en lenguas y la atmósfera cambia. Por eso se les fue dado los dones. Usted no depende de la atmósfera depende de usted. Amén. Ok, y luego estudiamos más acerca de los profetas, de los falsos profetas. Dijimos que cualquier persona se puede convertir en un falso profeta, porque el espíritu del falso profeta está en esta generación. ¿Cómo uno se convierte en falso profeta? Cuando se sale de la guianza del Señor, sobre todo a través del liderazgo que le ha puesto. Cuando no tiene pastor ni tiene una cobertura, es muy peligroso, porque básicamente comienza a decir: yo lo hago lo que Dios me diga, ningún humano ya me puede dirigir. Entonces es algo muy peligroso, porque en estos tiempos uno todavía puede hacer errores
y necesita uno que tener a alguien que le pueda llamar a cuentas, porque si hago aquí horrores, tengo la confianza de que Gladys o la pastora Margarita van a llamar a mi apóstol y van a decir, yo no sé qué le pasó a David, está como medio raro. Claro que nunca va a suceder. Amén. Pero mire lo que me hizo. Cogió y le hizo llorar a Tony. Entonces, yo le debo cuentas a mi apóstol. De la misma manera, a mi apóstol le rinde cuentas a Guillermo Maldonado. Una vez, bueno, de hecho, ahora 4 veces al año tenemos que mandar reportes al Rey Jesús de lo que estamos haciendo con el ministerio. Entonces, es rendimiento de cuentas. El apóstol Guillermo Maldonado le rinde cuentas, creo que a 3 diferentes apóstoles. Uno de esos creo que se llama Bill Hammond. Pero entonces, en el reino siempre hay eso de la autoridad. Porque una de las maneras que el Señor prefiere hablar a su pueblo es a través de sus hijos. Entonces, cuando yo simplemente me paso la vida diciendo, el Señor me dijo, el Señor me dijo, el Señor me dijo, uno ya no escucha el vocabulario. Mi pastor me aconsejó, mi pastor me corrigió. Entonces, ¿cómo puedo yo amar a Dios que no veo y no amar a mi hermano que ahí mismo veo? Entonces, es muy importante que haya un balance bien drástico. Un balance drástico de seguir el liderazgo que el Señor ha puesto. Porque si no tuviéramos iglesias, no sería necesario tener pastores o iglesias. Y entonces todo el mundo hiciera lo que se le diera la gana, pero en el reino de Dios es un reino de orden. Es un reino de orden. Ok, vamos a y luego entonces entramos al tema de la sanidad interior y la liberación. Ok, es un tema, voy a tomar varias semanas, voy a tomar despacio, porque es algo específicamente que el enemigo está atacando estos días, especialmente en la iglesia. Al apóstol Guillermo Maldonado le dan guerra por la liberación. Guerra. Ustedes se pueden poner en YouTube, no les recomiendo que hagan, pero siempre ponga Guillermo Maldonado y sale falso profeta, que hace la liberación. Y para que tengan una idea de lo que la gente dice, una vez tuvimos un retiro en la iglesia de sanidad interior y liberación, ¿verdad? Y fue maravilloso el retiro. Luego al final terminamos el retiro y el lunes me acuerdo que alguien había dicho, ¿y cómo estuvo el retiro? Y nosotros, bien, el Señor se manifestó y comenzó esta persona a decir, y es cierto que ponen a las mujeres encima de los hombres vestidos de negro y los tienen ahí por un buen rato. Nosotros, un montón de barbaridades que nos comenzaron a decir, que estaban diciendo que eso sucede en los retiros del Rey Jesús. Entonces el enemigo ya no sabe qué decir para tratar de difamar a los grandes hombres de Dios. Pero entonces enseñamos que la sanidad interior y la liberación es algo muy necesario para el día de hoy, es algo muy básico en el reino, muy básico, porque Jesús solamente caminaba, los demonios se manifestaban y con una palabra los sacaba. Entonces nuestro objetivo como ministro del Señor, diga conmigo, mi objetivo como ministro es que la gente sea sana, libre y camine en libertad. Sea sana, libre y camine en libertad. Amén. Ok, entonces, ¿se acuerdan lo que habíamos aprendido? Que les dije que somos un espíritu que tiene un alma y también un cuerpo. Entonces, lo primordial es que somos un espíritu. Si alguien me quiere matar ahorita, solo podría matar mi carne, no hay manera de matar el espíritu. No puede matar realmente mi esencia, solamente se muere mi cuerpo. Y confío que traten de orar por mí para que resucite, porque todavía todavía tengo mucho que hacer. Amén. Por eso existe la resucitación de los muertos, pero ese cuerpo simplemente es lo que se da, ¿verdad? Pero entonces el espíritu que está en nosotros no puede morir, por eso es que hay el castigo eterno desde el infierno al lago de fuego, pero simplemente es un castigo, no es como que usted cesa de existir. Ok, entonces somos un espíritu que tiene un alma. Entonces esas dos cosas necesitan ciertas formas en las cuales debemos ayudar, nutrir y
Oh my God, mi español ahí está. Podemos nutrir, podemos dar cosas necesarias que estas dos partes necesitan. Entonces les traje el ejemplo. Si me corto mi dedo, simplemente puedo, ya me ha enseñado la ciencia de la medicina que cojo alcohol, me limpio la herida y le pongo un band-aid, ¿verdad? Entonces ya sé lo que hacer cuando pasa algo en mi cuerpo, pero mucha gente no sabe qué hacer cuando tiene una herida en el alma o tiene una herida en su espíritu. Entonces esta sociedad simplemente nos ha equipado a poder lidiar con nuestro cuerpo. Y ciertas veces a través de los psicólogos y psiquiatras tal vez poder un poco lidiar con lo que pasa con nuestra alma, pero no totalmente. Entonces, liberación y sanidad interior se preocupan, y el estudio y la bendición del Señor que podemos completamente ayudar al alma de una persona y al espíritu de una persona. Amén. Entonces, sanidad interior tiene que ver más o menos con el alma y la liberación tiene que ver con el espíritu. Ok, entonces, ¿por qué esas dos cosas siempre tratamos de enseñarla al mismo tiempo? Sanidad interior y liberación. Porque cuando si Ilan tiene un problema con alguien, no perdonó a alguien y no sabe cómo lidiar con ese perdón, entonces eso comienza a crear raíces de amargura. Y entonces Ilan era una persona pacífica, pero poco a poco se comienza a poner una persona amargada, enojona, que declaro que nunca va a pasar en el nombre de Jesús. Pero Ilan comienza a cambiar y entonces ya Ilan ya no actúa como conocimos a Ilan. Entonces hay un problema porque ya no solamente es que tiene una herida emocional, sino que ha atraído espíritus para que opriman en su vida, espíritus de rechazo, espíritus de enojo, espíritus de depresión, espíritus de baja autoestima. Entonces ya no solamente es un problema interno emocional, ahora ya es un problema también espiritual. Entonces cuando oramos por Ilan, lo dirigimos a cómo lidiar con lo primero que sucedió y comenzamos a romper, comenzamos a sanar su alma y luego declaramos libertad sobre él. Comenzamos a aprender el espíritu de enojo, el espíritu de cualquier espíritu que haya tratado de tomar ventaja de la situación de él. Amén. Entonces por eso la semana aprendimos. ¿Qué aprendimos la semana pasada? ¿De qué hablamos? Nadie se acuerda de lo que hablamos de liberación, pero hablamos de algo específico. La voluntad de Dios. ¿Qué hicimos cuando terminamos la clase? No, la semana pasada. La semana pasada. No voy a seguir hasta que nadie me diga. Perdonamos. Dios mío, es alumno. Les dije que era Perdonamos. algo básico en el reino. Perdonamos a unos. Amén, aleluya. Una estrellita te voy a dar. No, y a Tony también. A Tony, aleluya. Estamos en mitad. Está en el fluir del espíritu. Entonces le enseñé el perdón, porque el perdón básicamente es algo que siempre va a salir en la vida de un cristiano al nacer de nuevo, y va a estar en la vida de un cristiano al irse con Jesucristo, sea un apóstol, sea apóstol de apóstoles, porque siempre es necesario. Les dije, si usted ahora tiene problemas para perdonar a un familiar, a un amigo, ¿cómo va usted a perdonar cuando sea un gran apóstol o sea un gran doctor a personas que lo calumnien a diario? 10,000, 20,000, 30,000 personas mandándote mensajes difamándote en Facebook. Si no puedes perdonar a una sola persona, ¿cómo vas a perdonar a miles? Entonces, el perdón es algo necesario y básico, y lo que hicimos la semana pasada fue comenzamos a perdonar. Le pedimos al Señor que nos revelara gente, ¿verdad? ¿Cuántos el Señor les siguió revelando después de que se estaba yendo a la casa? Y eso es un ejercicio que usted tiene que hacer periódicamente. Señor, revélame a quien no he perdonado, revélame. Y nos concentramos en la escritura, ¿verdad? En los evangelios, cuando dice que el Señor, que amemos a nuestros enemigos. Antes decía la ley, ojo por ojo y diente por diente. Viene Jesús y nos llama a hacer algo aún mayor. Porque, por ejemplo, en la ley decía, no cometerás adulterio. Viene Jesús y dice, no solamente os digo, no cometan adulterio, sino que les digo que cualquier hombre
que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya ha cometido adulterio en su corazón. Entonces, mucha gente a veces habla de la gracia como que fuera algo más fácil o más ligero, como que Jesús se olvidó de toda la ley. De hecho, en Jesús estamos llamados a algo aún mayor, porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, antes, cuando Jesús declaraba esto, básicamente dice, cuando estaba el periodo de la ley, un hombre miraba a una mujer y si la codiciaba en su corazón, no había problema. Porque Jesús dice, la ley decía eso, pero ahora yo os digo. Entonces, ahí Él dice, yo cambio las cosas ahora. Entonces, lo que uno puede sacarse, lo que Él enseñó en esos momentos, antes los hombres miraban a las mujeres, las codiciaban y no había ningún problema. Apenas Jesús declara y dice, yo os digo que cualquier hombre que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya ha cometido adulterio. Entonces, en la gracia las cosas son aún más serias. Y luego tenemos lo que analizamos la semana pasada, ojo por ojo, diente por diente. O sea, si te pegan en el brazo, pegan en el brazo. Eso, te doy permiso, básicamente la ley decía. Pero Jesús dice, ama a tus enemigos. Y no solamente lo dijo, sino que lo demostró cuando lo habían ya hecho todo. Pobrecito Jesús, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y de hecho, hermanos, Dios me aprueba con lo que enseño, porque esta semana me ha tocado perdonar como nunca antes. Les cuento ha sido un ataque tremendo, pero el ataque principal ha sido en mi casa. Tenemos una casa de paz, ¿verdad? Es una casa bien exitosa, siempre vienen 20, 25 personas. La semana pasada estábamos en medio de la enseñanza y sonó la alarma de incendios, ¿verdad? Estaba viendo y yo me quedé. Y luego tuvimos que resumirla, ¿verdad? ¿Qué pasó en eso? Coge el dueño del edificio el lunes y me dice, ustedes ya no pueden reunirse ahí porque son muchas personas. Le digo, nos estamos reuniendo por 10 años y yo ya quería meter abogado y no sé qué. Y mi familia dijo, no, está bien, podemos mover la casa de paz a otro lado. Entonces, yo ya estaba preparado a llamar a abogados, a todo lo que uno piensa, ¿verdad? Y el Señor me dijo, ama a tus enemigos. ¿Te olvidaste lo que enseñé? Y yo, y prácticamente me dijo, simplemente déjalo. Entonces, para mí, como tengo ese llamado apostólico, para mí eso es perder territorio. Es como que venga a invadirnos Rusia y estoy perdiendo territorio. Entonces yo estaba así. Pero entonces el Señor me dijo, prácticamente me hizo vivir lo que le enseñé la semana pasada. Entonces yo, está bien, lo dejo ir. Tranquilo. Porque mi Señor se encarga mejor, ¿verdad? Pero entonces, vivimos en carne propia lo que enseñamos, porque no solamente ustedes, sino todos tenemos que vivir eso a diario. Ya sirviéndole al Señor 15 años y todavía tengo que lidiar con el perdón, porque siempre va a haber alguien que perdonar. Ok, entonces esta noche vamos a aprender de algo que nos va a permitir a ustedes no solamente comenzar bien, sino terminar bien la carrera. Vamos a aprender de la fortaleza en el Señor. Si ustedes se acuerdan en la historia de David, hay un momento en el cual David tuvo un gran problema y dice que David se fortaleció en el Señor. Entonces esta noche vamos a analizar esa historia, ¿amén? Ok, Primera de Samuel capítulo 30. Voy a leer, es un poco extenso, pero les sugiero que lea conmigo. Gracias también por ser leal. Ok, al tercer día David y sus hombres llegaron a Ziklag, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev y con que luego de atacar e incendiar a Ziklag habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Digan conmigo. Se robaron la familia de David y la familia de todos los demás. Este es un caso de secuestro. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. También habían caído prisioneros 2 esposas de David
la jezreelita Ahinoam y Abigail. ¿Cuántos se acuerdan de Abigail? Amén. Que la viuda de Nabal de Carmel. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Diga conmigo, aún las personas más fieles Aún las personas más fieles pueden rebelarse contra su líder contra su líder. si se les da Si se les da un motivo. un motivo. ¿Por qué? ¿Cuántos saben lo fiel que es un ángel? Un ángel es el ser creado más fiel que puede haber, más que un perro. Perdón, ángeles. No estoy comparándolos a un perro, sino, ¿cuántos han tenido alguna vez un perro? Perrito. Yo crecí con cachorros, con perritos. Usted le podía pegar a su perro, tratarlo mal y siempre el perro lo recibía con amor. Siempre leal, por eso es que es el mejor amigo del hombre. Siempre el mejor amigo del hombre. Entonces, los ángeles, ¿verdad? Son seres creados por Dios, son poderosos, son maravillosos, guerreros, soldados. Pero siento que la fidelidad que ellos tienen es muchísimo más a esa fidelidad. Solamente lo hago como un punto de comparación. No estoy diciendo que los ángeles son perros, ángeles que me escuchen. Entonces, Satanás rompe eso. Satanás coge y convence a una tercera parte de los ángeles. A veces cogemos ese número y decimos, hay una tercera parte de los ángeles. Pero imagínense cuál es la población del cielo, si la tierra es así, y en el cielo cuánta es la población de ángeles que hay. Entonces, fue billones de ángeles que Lucifer convenció en contra de Dios. Entonces, a una persona más fiel puede recibir la tentación, y de hecho va a recibir la tentación. Si ustedes quieren ser fieles a su pastora, les aseguro que el infierno va a tratar de seducirlos para serle infiel. ¿Infiel en qué manera? Me voy a ir a esta iglesia que me está ofreciendo oposición. Viene un ministro acá y ve a Ilan cómo es. Oh, wow, Ilan está trabajando fuerte por el ministerio. Mira, hijo, yo te voy a pagar. Salta de tu trabajo, yo te voy a pagar. Mira, mi iglesia tengo 2,000 miembros. Voy y te voy a sacar. Entonces, Ilan sabe que se ha llamado aquí, porque yo he tenido conversación con Ilan. Él sabe que se ha llamado aquí. Pero viene la tentación. Ay, pero yo sí quisiera trabajar por el ministerio. Oh, wow. Entonces, un pastor no debería hacer eso, pero existe. ¿Cuántos saben que eso pasa? Pasa. Lo he visto pasar por muchos años y va a seguir sucediendo porque simplemente todavía seguimos siendo humanos y somos imperfectos. Pero entonces, Ilan está siendo tentado a serle infiel a la promesa que él le dijo a la pastora, ¿verdad? No sé si ha sido algo verbal, pero puedo ver la fidelidad que Ilan tiene con la pastora. Entonces, eso va a ser tratar de seducirlo. Entonces, esto pasa ahora con los soldados de David. Daban la vida por David, pero Satanás atacó lo más preciado para ellos, sus esposas y sus hijos fueron secuestrados. Para que me sigan en la historia. Fueron secuestrados. Ok. Entonces David se alarmó, ¿verdad? Obviamente porque lo quería matar. Lo quería matar porque era prácticamente la culpa de él en la situación que estaba. Entonces dice, David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero David cobró ánimo y puso su confianza en el Señor. Me encanta la palabra en inglés que narra esto. Dice que David strengthened himself in the Lord. Si tienen la Reina Valera, ¿quién tiene la Reina Valera en ese verso? ¿Qué dice ese verso con la Reina Valera? Yo tengo la nueva versión. Estoy en el verso 30, verso 6. Dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. Amén. Hay un libro que le recomiendo que lo compre, es de Bill Johnson. Se llama así, Strengthen Yourself in the Lord. Creo que también está traducido al español, fortalecerse en el Señor. Entonces yo siempre leía eso y digo, ¿cómo se fortaleció en el Señor? O sea, ¿qué hace uno para fortalecerse en el Señor? Suena bonito, suena
Suena bien, pero yo siempre, una de las cosas que siempre hago, la pregunta es, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Entonces, esto es como lo hizo. Cogió y dijo, traedme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo traje, David consultó al Señor. El efod era un instrumento, ya como un instrumento. Instrumento. Era una pieza del vestido de un sacerdote en la cual había dos piedras, el Turim y el Urim. Y básicamente uno podía consultar con el Señor lo que él quería hacer. Entonces era un instrumento del pasado. Ahora tenemos palabra profética. Ya conmigo palabra profética. Tenemos palabra de sabiduría. Y tenemos también el consejo de nuestros líderes espirituales. Antes no había eso. Tenían otras maneras de comunicarse con el Señor. Entonces dice, tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó con el Señor. Entonces, ¿cómo David se fortaleció con el Señor? Habló con él, oró, cogió y oró. Entonces, ¿debo perseguir a esta banda, Señor? Los voy a alcanzar. Y el Señor respondió, persíguelos, vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Cogió David, partió con sus 600 hombres hasta llegar al arroyo de Besor. Okay. Varias cosas en lo que acabo de leer. Primero, ¿cómo se fortaleció David en el Señor? Se olvidó de la circunstancia que estaba, se olvidó del problema. Hay gente que cuando tiene una crisis se paraliza. ¿A cuánto le ha pasado eso? A mí me pasaba antes, pero ahora ya Dios me ha entrenado de una manera diferente. Entonces, el cuerpo humano psicológicamente tiene, cuando tiene una crisis, hay dos cosas que suceden. O uno pelea o uno huye. Okay, se llama el modo de fight or flight mode. Uno pelea la adversidad o uno huye de la adversidad. Entonces, aquí David coge y va a algo completamente diferente. Eso va al Señor primeramente. Coge y ora. ¿Recuerdan el verso que siempre les digo? Filipenses 4, versículos 6 al 8 dice que no nos preocupemos por nada, que oremos por todo, que recordemos lo que el Señor ya ha hecho y demos gracias por lo que Él ya ha hecho. Entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a inundar nuestros corazones. Eso el Señor puede hablarnos como sus hijos, no quiere dar la solución, pero como usted está tan preocupado, no escucha la solución. O el Señor trae la solución a través de una persona. Por ejemplo, Ilan me quiere bendecir, pero yo estoy tan enojado y preocupado que no quiero hablar con Ilan, cuando Ilan era la respuesta que Dios había mandado. ¿Cuántas veces no ha pasado eso? A mí me ha pasado muchas veces. Ok, entonces coge David y a... I'm sorry. Can you repeat what Ahí está, justito. what is it? Oh, el verso. El verso que dije. Yeah. Filipenses 4 del 6 del 4 del 6 al versículo 8 dice, en mi versión obviamente, no se preocupen por nada, oren por absolutamente todo, ¿ok? Denle gracias al Señor por lo que Él ya ha hecho. Todo eso quiere decir, acuérdate lo que Él ya hizo, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces va a venir que la paz que sobrepasa todo entendimiento va a inundar nuestros corazones. Entonces, la clave de no preocuparnos es simplemente hacerle un stop a nuestro cerebro. No voy a pensar en eso, voy a enfocarme en el Señor, voy a orar. Voy a meter de rodillas en oración. Ok, Señor, háblame. Por ejemplo, lo que me pasó en el edificio, yo quería matar a esa señora. Pero cogí, oré, me calmé. Cogí y oré. Recordé que el Señor ha sido fiel. Porque lo que más me dolía, tengo un bastante sentimiento con ese grupo de Casa de Paz, porque yo lo tengo ya por 10 años. Gente que venía en mi grupo de jovencitos, viene ahora ya casados y con hijos. Entonces es algo bien fuerte para mí. Pero entonces el Señor me decía, no son estas 4 paredes, sino lo que ya he hecho con ustedes. Ustedes son mi iglesia, ¿verdad? Entonces, y me río también porque el Señor me estaba acusando que yo tengo una iglesia ahí clandestina. Digo, si yo no recibo ni un peso. Me dice que tengo una iglesia clandestina. Bueno, no voy a entrar. Entonces fui, oré y el Señor ya me dijo, ok, déjalo. Y ya cuando el Señor ya te habla, ya comí muchas veces simplemente, ya dice la palabra de Dios y yo ya.
Pero gracias pero uno tiene que esforzar su alma y su mente, su cuerpo y todo, y coger y meterlo eso en la presencia de Dios. Porque en ese momento yo quería matar a ese señor. Yo quería ir a la casa, me iba a meter en problemas, quería llamar a abogados y todo. Pero por eso uno tiene que controlar todos sus sentidos y ponerlos en la presencia de Dios, a lo que el Señor dice. Lo que el Señor dice. Amén. Amén. ¿Contesté la pregunta? ¿Es amén? Jennifer, you got it? Jenny, you got it? Yeah? All right. Ok, entonces en este versículo específico David hace algo muy parecido, pero esto pasó mucho antes que Filipenses fuera escrito. De hecho, si usted quiere saber un hombre que vivió como si caminara con Jesús, fue David. Aunque vivió muchos años antes que David tiene una revelación tan grande de lo que es la gracia de Dios, cuando él no estaba en el tiempo de la gracia, él estaba en el tiempo de la ley. Entonces, si usted quiere ver lo que es un hombre que realmente agrada el corazón de Dios, estudie la vida de David, porque él vivía en un tiempo fuera de tiempo. Él hizo cosas inimaginables. Por ejemplo, la ley decía que solamente los sacerdotes podían entrar a la presencia de Dios, y había muchas reglas, y David dijo: yo quiero hacer una casa, mi Dios. Yo estoy en un palacio, y miren, tenemos el tabernáculo, pero es madera, es algo como rústico. ¿Por qué mi Señor no puede vivir en algo mejor con lo que yo hago? Entonces David era un hombre que no era que le decían que haga, sino que nacía de él. Entonces ese es el estado que nosotros siempre les explico que tenemos que pasar. Ya no solamente el sirviente que recibe direcciones, sino el hijo que quiere agradar a su padre. Ese es el corazón. Por eso Dios decía que David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque de él nacía agradar a Dios. Nacía, ¿cómo es que yo vivo así? Dios vive así. Y obviamente Dios no vivía solamente en el tabernáculo, Dios vive en todos lugares. Dice que el cielo ni siquiera puede contener la gloria de Dios, pero simplemente el acto de David pensar de esa manera agradaba al Señor. Les recomiendo que estudien la vida de David. Pero bueno, en este versículo específico, David le pregunta al Señor: ok, pasó esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Voy a poder hacer exitoso? Prácticamente le está diciendo al Señor: si tú me dices que yo no voy a ir y que no va a suceder, no voy a ir, pero que sea lo que tú digas. Apenas el Señor dice sí, dice que coge y se levanta, y 600 personas van con él. Diga conmigo, 600 soldados van con él. Soldados van con él. Ahora mire lo que pasa. Ok, David partió con sus 600 hombres hasta llegar al arroyo de Besor. Allí se quedaron rezagados 200 hombres que estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo. Así que David continuó la persecución con los 400 hombres restantes. Yo no sé cuántos son papás aquí. Ok, yo no soy papá, pero papás o mamás, ¿cuántos tienen hijos? Perdón. ¿Quiénes son padres aquí? Gracias, mi hermana Gladys. Yo soy madre y padre, dice. Ok, entonces yo todavía no tengo ese privilegio, sí tengo hijos espirituales. Sin embargo, cuando yo tenía 13 años, mi papá se había separado, ¿verdad? Y nos tocaba vivir por nosotros. Mi mamá tenía tiendas en Ecuador. Y una vez habíamos bajado del bus, estábamos yendo a la casa y viene un ladrón, se coge la cartera de ella, ¿verdad? Coge y se va corriendo. Antes de yo procesar toda la situación, yo estaba corriendo atrás del ladrón. Imagínense un muchachito, yo era del tamaño de él, a los 13 años era del tamaño de él y más flaquito que él. Y yo corriendo atrás del ladrón. Corrí atrás del ladrón como por 25 minutos. Hasta que yo entré en razón. 25 minutos, wow. Porque se metió por unos matorrales de ella. ¿Yo qué voy a hacer con este man? ¿Qué voy a hacer? Ya cuando lo agarre, ¿qué voy a hacer? Entonces regresé a donde mi mamá rendido, comenzó a llover y todo, como me había perdido la batalla. Llegaron a la casa de mi puerta y le dije: perdón mamá, no la podía agarrar. Y mamá: ya estaba ya había una conmoción en mi casa, no por la cartera, sino porque yo me había desaparecido.
25 minutos. Entonces, ¿por qué le traigo esa historia? Cuando uno le hacen algo a un ser querido, uno no piensa. No piensa. Eso sí es Pero verdad. dice aquí que estaban tan cansados estos hombres que no Sí. fueron a rescatar a sus mujeres y a sus hijos. Dice que se quedaron atrás. Pongan la atención. Ok. Entonces, así que David continuó la persecución con los 400 que restaban. Los hombres de David se encontraron en el campo de con un egipcio y se lo llevaron a David. Le dieron de comer y de beber y le ofrecieron una torta de higo y 2 tortas de uvas pasas, pues hacía 3 días y 3 noches que no había comido nada. En cuanto el egipcio comió, recobró las fuerzas. Ok. A veces la manera natural de la humanidad es actuar. Cuando uno tiene un problema, se olvida de todo el mundo. Todo el mundo. Y me voy a enfocar ahorita en lo que tengo que pagar mi renta, tengo que cuidar a mis hijos, ahora no puedo ayudar a otras personas. El modelo de Dios no es así. Muchas veces, y de hecho me atrevo a decir 90% del tiempo, la respuesta que el Señor quiere darle a usted está en ayudar a la necesidad de alguien más. Y David había entrenado a sus hombres con esa mentalidad. Estar persiguiendo, quién sabe si van a violar a las mujeres, quién sabe si van a vender a los niños de esclavos. Están persiguiendo a este ejército que se había llevado a todas sus familias, pero se toman el tiempo de ayudar a ese señor egipcio que se estaba muriendo. Póngale ojo, se toman el tiempo de ayudar a este egipcio. Ya se mejora el egipcio y luego David le pregunta: ¿a quién perteneces?, le preguntó David. ¿De dónde vienes? Digo, soy egipcio, le respondió, esclavo de un amalecita. Hace 3 días caí enfermo y mi amo me abandonó. Habíamos invadido la región sur de los quereteos de Judá y de Caleb. También incendiamos Siclag. ¿Quién era ese señor? Él había sido parte de los que habían robado a la gente. Ok. David le dice: guíanos a dónde están esos bandidos, le dijo a David. Y luego el egipcio le dice: júrame usted por Dios, suplicó el egipcio, que no me matará ni me entregará a mi amo. Con esa condición lo llevaré a donde está la banda. El egipcio los guió hasta los amalecitas, los cuales estaban dispersos por todo el campo, comiendo, bebiendo y festejando el gran botín que habían conseguido en el territorio filisteo y en el de Judá. David los atacó al amanecer y los combatió hasta la tarde del día siguiente. Los únicos que lograron escapar fueron 400 muchachos que huyeron en sus camellos. Ok. Si David no se para a ayudar a ese egipcio, nunca hubiera... ¿A dónde iban a ir? La tierra es vasta. ¿A dónde iban a ir? ¿Al norte, al sur, al este, al oeste? Entonces, si no hubieran escogido ayudar a otro en su necesidad, no hubieran conseguido sus familias. Entonces, es una gran lección para usted y mi vida, hermano. Muchas veces nosotros tenemos problemas y porque estamos en nuestros problemas nos olvidamos de todo el mundo, de todo el mundo restante. Pero ha sido mi experiencia que cuando yo ayudo a alguien más, el Señor coge y me ayuda, y muchas veces a través de esa misma persona. Muchas veces a través de esa misma persona. Entonces, le recomiendo que analice su vida el día de hoy. Amén. Todos pasamos dificultad. Y de hecho el Señor dice que en este mundo van a tener aflicciones. Entonces va a suceder. Y entre más usted esté en un ministerio, más va a haber, porque usted va a estar ligado con más personas. Entonces usted tiene que desarrollar en su corazón, en su mente, en su espíritu, algo que nunca va a detenerlo de ayudar a la gente. No importa lo que suceda, usted va a encargarse de hacer eso. Mi apóstol es un gran ejemplo. A ella se le murió el bebé un viernes. ¿Cuántos saben que mi apóstol perdió un hijo? En sus brazos lo perdió.
No fue que antes de nacer, ya nacido, ya tenía no sé cuántos meses. Obed. Se le muere el hijo el viernes y ella abre la iglesia el domingo. ¿Por qué? Porque la gente necesitaba la palabra. Había sido un ataque personal a su vida, pero no podía detener eso a que la gente no pudiera recibir la palabra. Entonces, hacer eso en ella ha construido su espíritu de fortalecerse en el Señor y no dejarse caer con todas las cosas que han pasado. El esposo la ha dejado, que ha habido éxodo en nuestra iglesia. Entonces, es un gran ejemplo de esto. Y de esta iglesia también, la pastora Margarita nos ha dejado, esta iglesia no ha dejado de decir, ¿sí o no? Entonces, eso es algo muy importante que necesitamos construir en el Señor, y que el Señor quiere con cada uno de ustedes, porque son un fundamento de este ministerio. Cada uno de ustedes no se pueden detener, no se pueden pasar, no pueden parar de ayudar a la gente porque tengan una crisis emocional. Y imagínense, ¿qué crisis emocional es más grande que perder a un hijo o que le secuestren a la familia? De lo que yo puedo pensar, no hay nada mayor. La incertidumbre, el problema. Pero aquí el Señor nos dice que Él fue fiel, aun cuando pasó eso, fue fiel. Y muchas veces la respuesta va a venir a través de la persona que usted va a ayudar, o a través de Dios que está viendo y probando su corazón. Porque Dios nada lo saca fuera de base. Diga conmigo, nada saca de base Nadie saca a mi Señor. fuera de base a mi Señor. Nada saca de base a Dios. Pero todo lo que pasa en nuestra vida, el Señor lo puede usar como enseñanza para nosotros. Todo lo que pasa, aún sea lo más vil, lo más destructivo. Mucha gente dice, no puedo creer que el Señor me permitió pasar por esta situación. ¿Cuántas veces usted ha dicho eso? Amén. Pero el Señor siempre nos dice, tenemos que, dirigidos por su Espíritu, no podemos caer. Hay cuántas decisiones que nosotros ni le consultamos al Señor. Cogemos y hacemos nuestras propias decisiones, luego las regamos y lo culpamos. Luego usamos ese verso, pero la palabra de Dios dice que el Señor no te va a poner nada que no puedas soportar. El Señor no te va a poner nada, Él no te va a dirigir a algo. Pero si tú mismo te pones algo que no puedes soportar, ¿qué culpa tiene Dios? Así es. A veces quiero cogerle a la gente, porque la gente, ¿cuántas consejerías ha pasado? Dios no me ama, Dios me puso en esto, Dios me hizo esto. Tiene la culpa. Y cuando le digo, y cuando yo, pero si hace 3 consejerías dije que no hicieras eso, y fue lo primero que hiciste, y ahora la regaste, quedaste embarazada, o pasó algo peor, y luego le echas la culpa al Señor. ¿Ok? Pero eso es simplemente la mentalidad humana. Eso es simple la mentalidad humana. Pero el Señor es misericordioso y aún así nos ayuda. Amén. Aún así nos ayuda. Entonces está en nosotros tener ese corazón. Entre más tengamos ese corazón de no parar de ayudar a las personas, ya el enemigo no va a saber cómo atacarnos. No va a saber cómo. Porque si ya le hice todo lo que pude hacer, imagínense lo que hizo el enemigo contra Job, que el Señor lo permitió. Y mucha gente a veces dice, pero me está pasando como le pasó a Job. Lo de Job fue un caso en 3 millones de personas. Fue un caso, pero puede ocurrir. Pero el Señor fue fiel al final, que dice que le devolvió 7 veces más de lo que tenía antes. ¿Qué le pasó a Job? Perdió hijos, perdió las tierras, tenía sarna en el cuerpo, y con todo dice que no se atrevía a maldecir al Señor. La esposa le vivía diciendo, maldice al Señor y muérete. Los mejores amigos, Job, ¿qué habrás hecho? Analiza tu corazón, tal vez hay un pecado escondido. ¿Qué pasó? Tal vez a esta iglesia vinieron gente con la pastora Margarita. Analiza qué está en tu vida, tienes pecado escondido, mira a tu gente, algo pasó, ¿qué pasó? Pecado escondido, perdón, pescado escondido. Como una letra puede hacer una gran diferencia. Habrá un pescado escondido por ahí. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Habrá un pescado escondido.
Entonces, no podemos dirigirnos porque la gente dice, sabemos quién es nuestro Dios. Y me encanta lo que Job dice, aunque me muera, seguiré confiando en Él. Aunque me muera, seguiré confiando en Él. Entonces, esto es lo que David hace. Escogen ayudar a esta persona y resulta que es la persona que Dios usa para dirigirlos a sus familias. Y no se queda ahí, solamente una persona. Miren lo que le pasó. Perdió 200 hombres, solo tenían 400 y fue contra un ejército entero con solamente 400 hombres. Imagínense a tal grado que, para que ustedes se den cuenta de qué tan fuerte era el ejército, dice que solamente quedaron 400 jovencitos. Entonces imagínense si la Biblia dice que solamente quedaron, qué tan grande era este ejército. Miles y miles y miles. Pero el Señor estaba con David y pudieron derrotarlos. Y ahora mire el corazón de David. David los atacó del amanecer. Ok, ya leímos eso. Dice, David pudo recobrar todo lo que los amanecitas habían robado y también rescató a sus 2 esposas. Nada les faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ni ninguna otra cosa de lo que les habían quitado. David también se apoderó de todas las ovejas y del ganado. La gente llevaba todo al frente y pregonaba, este es el botín de David. Eso es lo que va a pasar con esta iglesia. El Señor no solamente les va a dar lo que perdieron, sino que les va a dar más. Amén. La gente va a declarar, mira lo que está pasando con la pastora Margarita, mira lo que está pasando en Jehová está aquí. Amén. Amén. Gente que se ha ido de esta iglesia va a regresar. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Pero he aquí el corazón que ustedes deben tener. Es aquí lo que voy. Luego David regresó al arroyo de Besor, donde se habían quedado los 200 hombres que estaban demasiado cansados para seguirlo. Esto le representa a toda la gente que se ha ido de este lugar. Ellos salieron al encuentro de David y su gente, y David por su parte se acercó para saludarlos. David como si nada hubiera pasado. Pero los demás se enojaron. Pero entre los que le acompañaban a David, había gente mala y perversa que reclamó. No querían darle, ¿verdad? Estos ni siquiera vinieron con nosotros, así que no vamos de maleantes que nos había atacado. ¿Quién va a estar de acuerdo con ustedes? Del botín participan tanto los que se quedaron cuidando el bagaje como los que van a la batalla. Aquel día David estableció esa norma como ley en Israel, la cual sigue vigente hasta el día de hoy. Después de llegar a Siglag, David envió parte del botín a sus amigos que eran ancianos de Judá con este mensaje: aquí tienen un regalo del botín que rescatamos de los enemigos del Señor. Cuando el Señor devuelva todo lo que ha prometido aquí, 7 veces más. Si ¿cuántos comenzaron? 100 en ese lugar, ¿verdad? Pero cuando tengan 700 personas, amén, usted va a ir, la pastora Margarita va a ir a todas las iglesias de aquí. Gracias por apoyarme, va a ir a Benecer. Gracias por apoyarme, el Señor ha sido fiel. Amén. Y esto es parte del botín que el Señor me ha dado. Amén. Amén. Pero este es el corazón necesario que debemos tener. No podemos enojarnos con las personas, con los que se rinden. No. Regresen. Disfruta y mira lo fiel que el Señor ha sido. Mira, te voy a enseñar, te voy a sacar de ese nivel. Eso es algo que mi esposo siempre dice. Cuando ve a alguien que no está firme o que se ha ido, te voy a sacar de ese nivel. Porque para eso no estamos llamados, hermanos. Hay gente que se rinde, hay gente que está con nosotros, pero estamos llamados tanto de ayudar al que se rindió como al que siguió. Ciertamente el que siguió recibe más recompensa, muchas veces más recompensa, pero estamos llamados a recoger. ¿Quién conoce a Marcos de la Biblia? Marcos. El que escribió el Evangelio. Claro, Marcos. Okay.
A Marcos Barrientos. ¿A cuál marca dice Gladys? ¿A cuál Está gozosa mi hermana. Ok, entonces Pablo y Bernabé, ¿verdad? Bernabé era el mentor de Pablo. Pero sin embargo nosotros sabemos más de Pablo porque Pablo fue el que escribió muchos libros del Nuevo Testamento. Pero entonces hubo una gran... la primera división de la iglesia ocurrió con Bernabé y Pablo. ¿Cuál era el problema? Bernabé quería traer a Marcos. Pablo dijo, no, este man... no lo saben así, ¿verdad? Este man fuimos el otro día a un viaje misionero y nos dejó en la mitad del camino y se fue de vuelta a la casa. No me lo vas a traer de nuevo porque ahora necesitamos gente que podamos confiar. Bernabé no, vamos, cojamos, enseñémosle al muchacho. Y dice que tuvieron una gran discusión la Biblia. Y se cogieron y se fueron uno por su lado y el otro por su lado. Esa fue la primera división de la iglesia. Pasan los años, ya Pablo ya era más maduro y luego escribe mucho tiempo después, mándame a Marcos porque me es necesario para el ministerio. Ok. Pasan divisiones y son terribles, pero hay discusiones entre ministros, no se llevan bien, pero yo digo, la iglesia de Jesucristo se va a multiplicar o bien o mal, pero se va a multiplicar. Amén. Pero está en nosotros qué hacemos después, cuando los años pasan, qué hacemos después. Entonces, si Bernabé se hubiera rendido, Marcos no hubiera salido a la luz y no hubiéramos tenido un autor de un evangelio. Si Bernabé hubiera aplastado a Pablo, no hubiéramos tenido la mitad del Nuevo Testamento. Sin embargo, Dios tiene una manera de hacer que todo obre para bien. Aquellos que lo aman han sido llamados conforme a su propósito. ¿Por qué le traigo esta historia? Hay mucha gente que tal vez se rindió en ese lugar. Mucha gente que va a ver cuando ustedes tengan éxito que va a tratar de regresar. Nuestro corazón es que nuestro corazón siempre se mantenga con amor. Porque son hijos pródigos que no entendían el proceso entonces. Entonces nuestro corazón siempre debe ser un corazón de nutrir, levantar, desatar y otra vez creer en las personas. No podemos parar de creer en las personas. Bernabé, porque casi no se escribió nada de Bernabé, pero si no hubiera sido por Bernabé no hubiéramos tenido a Pablo, porque fue el mentor de Pablo. No hubiéramos tenido a Bernabé, no hubiéramos tenido a Lucas, no hubiéramos tenido a Marcos, no hubiéramos tenido casi todo el Nuevo Testamento. ¿Cuántos saben que Pablo era el líder de la Al-Qaeda en su tiempo? Pablo era un terrorista. ¿Sabían eso? Era Saulo de Tarso, era un terrorista. Cogía a los cristianos y los mataba. Los mataba. Lo que estaban haciendo en Al-Qaeda, eso es lo que hacía. Él era el Al-Qaeda primitivo, era el líder de Al-Qaeda. Entonces dice, la Biblia dice que tuvo una experiencia con Jesús, pero si yo estoy en ese tiempo bíblico, no tengo televisión ni nada, y viene y me dice, mira, ya se convirtió Saulo, es como que me digan que ya se convirtió el líder de la Al-Qaeda, y lo vamos a traer a la iglesia el domingo. Bueno, como dice el dominicano, bueno. Eso fue lo que le pasó a Pablo al principio. Nadie creía en él, nadie lo quería recibir, pero Bernabé creyó en él. Dice que lo tomó, lo formó. Años ahí, está ahí. Hay que ser como Bernabé. Hay que ser como Bernabé. Y luego Bernabé lo sobrepasó a él. Pablo sobrepasó a Bernabé. Y usted lea la Biblia, primero decía Bernabé y Pablo, y luego comienza y Pablo y Bernabé. Léala. Así habla. Porque ya el manto creció mucho más en Pablo. Y ese es el diseño apostólico, que cualquier persona que mentoreemos, tarde o temprano nos sobrepase. Amén. Pero siempre nosotros tenemos que tener claro quién es el Padre, quién es la Madre y quién es el Hijo. Amén. Amén. Ok. Póngase de pie, hermano.
Yo les he dado claves para que ustedes se fortalezcan en el Señor. Usted me comience bien esta carrera, termine bien. Usted reciba a la gente. Todo lo que le ha hablado tiene que ver con el amor del Señor. Amén. Amén. El amor. ¿Qué tiene que ver eso con liberación, sanidad interior? Si usted cogió lo que aprendió esta noche, usted va a ser una persona inofendible. Amén. Porque si eso me hubiera pasado a mí, yo me hubiera muerto de tristeza, y encima de todo, los que he ayudado por años me quieren apedrear. Pero no, dice que David, siendo un hombre de Dios, cogió y se fortaleció en el Señor. Se olvidó de lo que la gente le estaba diciendo, porque sabía que no era ellos, no era el dolor que lo quería matar, ¿verdad? Sabía que a sus esposas, no sabía si estaban vivas o no, pero sí sabía una cosa, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces cogió, habló con el Señor, aplicó lo que ya había aprendido del Señor. Lo que ustedes están aprendiendo todo este tiempo, lo tienen que aplicar. Solamente se puede quedar aquí, tienen que aplicarlo. Aplicó al ayudar al egipcio, y el egipcio era la respuesta para el problema que tenía. Pero si David si no hubiera orado, si se hubiera muerto de tristeza, si hubiera dejado que lo apedreara, lo que una persona natural obviamente hubiera hecho después de pasar un estrago de tal modo, no hubiéramos visto lo que sucedió con David años y años después. Y dice la Biblia, después de tantos años, dice que después de que David murió, tuvo descendientes, ¿verdad? Y dice que Dios no hizo cosas contra los descendientes de David por amor a David. Entonces, ¿qué me dice eso, hermanos? Que los nietos y bisnietos y tataranietos de Gladys, el Señor va a tener misericordia y bendición sobre ellos por el amor que Dios tiene sobre Gladys. Amén. Amén. Usted está aquí usted aquí al venir cada miércoles está creando un manto corporativo al legado suyo, a los hijos que vienen Dominicana, a los nietos, a los hijos espirituales, a los líderes de esta iglesia que van a ser años y años, cientos de años después, hasta que venga Jesucristo. Ustedes ahorita están sembrando, están ahí provocando algo, y por el amor que el Señor le tiene a Jennifer, va a cuidar del grupo de danza de aquí a 100 años. Por el amor que Dios le tiene a Tony, va a cuidar al equipo de comunicaciones de aquí a 100 años. Amén. Porque ustedes están sembrando en este momento. Amén. Mantengan su corazón inofendible. Aprendan a no ver las cosas con sus ojos naturales. Aprendan simplemente. Tiene que meterse en la presencia de Dios. Háblame, aunque lo que me digas me retuerza, pero háblame, y cuando Dios hable, obedézcale. Cuando Dios hable, obedézcale, y va a ver cómo sus problemas se solucionan. Amén. Vamos a hacer una oración específica, y hoy voy a hablar. Jennifer, yo soy Jennifer. Contigo fue el primero que hablé, ¿verdad? Luego yo hablé con Ana, Tony, Emily, Gladys, ya hablé. Sigue, hablé con. Oh, wow. Ok, sigue Jennifer, y ya la semana pasada viene voy a hablar con la pastora. Pastora, la semana que viene quisiera sacar a comer. Okay. Después de la. Solo la pastora, dice Gladys. Y a mí me pasó. Tiene que esperar hasta la próxima cita, pues, Gladys. Usted se me adelanta. Se adelanta los tiempos. Wow. Nomás le digo que me olvide pasar, porque a veces se me olvida. Pero quisiera que la próxima semana salgamos a comer para hacer un review de todo lo que he visto con ustedes. Amén. Pero para que la pastora ya sepa. Gloria a Dios. Aprovecho, si me quieren pasar un dinerito por ahí. No le digan a la pastora. No, mentira, madre. Estamos en internet, mentira, estoy jugando. Estamos en gozo, mi hermano. Claro que sí. A ver, vamos a orar.
Señor, te doy gracias por ese gozo en esta casa. Gracias, Señor. Señor, gracias por lo que hemos aprendido esta noche, mi Dios. Y ciertamente el gozo, Señor, tuyo es nuestra fortaleza, es lo que nos mantiene vivos, Señor. Y mi Dios, sé que lo que pasó, Señor, aquí en la Biblia, Señor, no es la historia del ayer, sino es algo que pasa a diario, mi Dios. Y ciertamente este pueblo, mi Dios, sufrió algo igual o peor, mi Dios. Se llevaron cautivos, Señor, a sus miembros, se llevaron cautivos, Señor, a los hijos de esta casa. Pero te doy gracias, Señor, porque tu mano no ha cesado en este lugar, sino ha incrementado en poder, Señor. Y te doy gracias porque lo estás activando, Señor, para ir a recobrar a esas almas, mi Dios. Lo estás equipando, Señor, para tener el corazón del Padre, del Hijo pródigo, Señor. Que no importando lo que suceda, Señor, sigue creyendo, mi Dios, que su Hijo va a regresar, mi Dios. Y ahora, Señor, clamo al norte, al sur, al este y al oeste, Señor, que toda persona, mi Dios, que estaba conectada a este ministerio, mi Dios, y fue engañada y fue, Señor, secuestrada por el enemigo, Señor, que vuelve ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro ahora, mi Dios, que tu viento, Espíritu Santo, Señor, sopla del norte, mi Dios, sopla del sur, mi Dios, sopla del este y del oeste, Señor. Y declaro, mi Dios, que nadie, Señor, que está supuesto a estar ahora con la pastora Margarita, se puede quedar inerte sentado, Señor. Así esté en otro país, mi Dios. Así como hiciste con el hijo pródigo, mi Dios. Así como hiciste con el hijo pródigo. Declaro que los hijos regresan a la casa, mi Dios. Amén. Declaro que los hijos regresan a la casa, mi Dios. Declaro, Señor, que no tenemos el espíritu del hermano mayor, Señor, que criticaba al Padre, sino que tenemos el corazón del Padre que completamente tomaba al Hijo de vuelta, mi Dios. Le daba un anillo, mi Dios, y una gran fiesta, mi Dios, porque el hijo que se había perdido regresó. Gracias, Señor. Cuando lo declaren conmigo, Dios, gracias por crear tu corazón dentro de mí. Me propongo a ser como David, a no dejar que las circunstancias me agobien, me quemen y me destruyan. Sino que voy a aprender a fortalecerme en ti. Voy a entrar a tu presencia. Voy a pedir tu opinión. Voy a entrar en oración. Voy a aplicar lo que me has enseñado. Así como David aplicó. Y salvó al egipcio. Y sé mi Señor. Sé en mi Señor. Que de toda situación. Tú me vas a sacar. Te doy gracias. Por crear un corazón. Inofendible. En mi ser. Especialmente con aquellas personas. Más cercanas a mí. Que el enemigo las usa. Para herirme. Gracias, Señor. Porque he aprendido el perdón. Mantén mi corazón. Lleno de amor. Sin importar lo que suceda. Que así como puedo perdonar a una persona, pueda perdonar a mil. Y a todas las personas que vendrán en mi futuro. Me posiciono a ser como tú. Y a declarar. No importa cuántas veces tenga que hacerlo. Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Ok, le voy a pasar a la pastora Margarita. No me voy a olvidar de la ofrenda, no se olvide la ofrenda, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aquí tenemos todo. Oh, dame. Ya la pasas, ¿verdad? Oh, sigue. Pasar.